Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, good morning, good evening, good afternoon. Hoy día aquí está Jonah Fox y para venir a hacer un resumen sobre el partido de Real Madrid. Pero déjame también decir feliz día del amor a todos los que están viendo este video en este momento. O que van a ver este video, porque un día 14 de febrero se queda un día del amor en todo el mundo para todos, y por eso que deseo un feliz día del amor a todos que estén enamorados. Ok, sin perder tiempo, como decir, antes de seguir así, déjame decir cómo tienen que hacer las cosas siempre, amigos. Anda, suscríbete a Jonah Fox y también compartirle a todos los amigos que tienen en todas partes, con su familia, sus vecinos, para que ellos puedan conocer más a Jonah Fox en todas partes. No olviden, el único Fox, el presidente del mundo. Ok, déjame seguir haciendo este video en español, porque tengo muchos amigos, muchas personas que les gustan esa información, por eso en español seguimos hacerlo rápidamente. Estuvo un partido entre Real Madrid y Valencia, que en el 24 jornada de la Liga Santander, donde todos necesitan puntos. No recuerden que es un campeonato importante de la parte del mundo en Europea, que podemos decir especialmente que juega en España. Entonces hoy día a ver ese partido, por decir el día de 14 de febrero, en el día del amor. Entonces Real Madrid haciendo su amor con la Valencia. ¿Cómo pasó ese amor? Déjame decir rápido. El equipo estaba jugando así. Tenemos en el arco Thibaut Courtois, el arquero número 1. Después viene, podemos decir, 4-3-3. 4-3-3 se llama Carvajal, Varane, Nacho y Mendy. Mendy en la defensa. El centrocampista encontramos Modric, Casemiro, Toni Kroos, y por los atacantes Mario Asensio, Karim Benzema y Vinicius Junior. Así estaba el equipo. Rápidamente por la Valencia encontramos a Domenech como arquero, después Gaia Ferro, Gabriel Parol, Pauri y también Thierry. Como defensor, fue como 4-4-2, y como centrocampista Guedes, Carlos Soler es el nombre, siempre así, Ratic y Was, problema. Y también como los atacantes, los dos fue Manu Vallejo y Gómez. Mario Gómez, esos fueron así. Es un partido que podemos decir, amigos, que Real Madrid estaba muy superior de Valencia hoy día, pero podemos decir el segundo partido del año, de la temporada, y Valencia ganó al Real Madrid en el primero, y hoy día podemos decir que Real Madrid ganó a Valencia 2-0. Real Madrid fue muy superior al equipo de la Valencia, pero teníamos como jugadores que estaban como suplentes por los dos equipos. Déjame decir rápidamente para Real Madrid, quien fueron, teníamos a Lunin, Vázquez, Lucas Vázquez, Isco, Díaz, Diego Altuve, Sergio Arribas, Víctor y Ortega. Y son ellos que fueron por la Real Madrid. Recuerden que Real Madrid tiene muchas lesiones, jugadores con lesiones en este momento. Es un problema grave para Real Madrid. Para Valencia tenemos a Toni Lato y Mangala, y rápidamente Galmero y Olivia, Juan Cultrone, Alex Branco y Lecanin, y Jason, Cristian Rivero y Musa, y son los jugadores de suplentes. Ok, entonces por los técnicos para Real Madrid, Zinedine Zidane, como lo saben, y para Valencia, González Marco, y así son los técnicos de los dos equipos. Rápidamente vamos a pasar también para decir cómo fue
cómo fue el partido, cómo que había pasado también, como dice que Real Madrid tenía la pelota en todo en todo el momento del primer tiempo, fue un buen tiempo, pero la Valencia no podía tener la pelota, estaba peleando para tener la pelota, corriendo en toda parte de la cancha, pero fue un poco difícil para la Valencia, que no pudo salir en su cabeza de ese espacio, de ese momento. Y rápidamente, como decir, cómo fue por los remates, 16 remates para Real Madrid, 4 para Valencia, para mostrar cómo Real Madrid estaba muy superior de ese equipo. Remates al arco, cuando digo remates al arco, es la pelota que va directamente al arco, 7 para Real Madrid, 1 para Valencia. En los 7 de Real Madrid fueron 2 que entró directamente que metieron el gol. Y la posesión de la pelota para Real Madrid 61 y para Valencia 39. Pases 658 para Real Madrid, 417 para Valencia y 91% de la precisión de pases para Real Madrid, 84% precisión de los pases para Valencia. Por las faltas, volvemos a hablar de faltas. De la parte de Real Madrid fueron 13 faltas y para ellos de Valencia 12 faltas. Hasta la falta ganaron los de Real Madrid. Y también tarjeta amarillo Real Madrid de celo. De la parte de Valencia, 3 tarjetas amarillo. Después vamos a decir quién fueron tenían esa tarjeta de amarillo. Rápido para decir tarjeta rojo, celo para los dos, procesión adelantada, 2. De la parte de Real Madrid, celo para Valencia y tiro de la esquina, 6 tiros para Real Madrid, 1 para Valencia. Así fue la estadística de este partido rápidamente. Vamos a hablar de los cambios que estuvieron de esa parte. Como también hablamos de los tarjetas amarillo. Gudesa recuperó una tarjeta amarillo y Racis y Thierry también son los 3 que fueron que recuperaron de esa tarjeta. Por los cambios también, el primer tiempo empezó así, pero él fue los cambios Gómez, Roas, Racis, Gudes, también Carlos, Manu Viejo, como todos que sacaron de ese equipo para entrar a Gamerio y también Olivia Courtois y Lecan, vamos a decir, Musa. Entonces que Valencia busca toda la forma entrar, como cambia completo el equipo. Imagínate 5 cambios para ver cómo puedo salvarla de ese partido delante de Real Madrid, pero no puedo hacerlo, no alcancé de hacerlo. Fue un grande problema para Valencia. Puedo decir también de la parte de Real Madrid, cambiamos a Benzema, Asensio, Modric, Carvajal para venir con Lucas Vázquez, Isco, Díaz, Mayo Díaz y Sergio Arribas. Sergio Arribas es un jugador muy joven de la parte de Real Madrid, como tienen muchos que tienen lesión, entonces necesitan completar el grupo, entonces por eso Arribas hoy día estaba jugando. ¿Cómo ahora está, podemos decir, las posiciones de los equipos en la liga? Porque todavía sigue Atlético de Madrid en el primer lugar. Atlético de Madrid que tiene la buena posición de la liga, que está en el número 1 con 54 puntos y Real Madrid 49 en este momento de puntos en el segundo lugar. Tercer lugar encontramos a Barcelona 46 y en el cuarto lugar Sevilla 45 y Real Sociedad ahora 38 puntos. Ya son los primeros 5 mejores equipos de la liga por este año. Creo que está bien todos, amigos. Creo que no sé si le faltan algo o si necesitaban algo por el próximo año. No olviden que esta semana que viene la Champions League, donde vamos a encontrar un partido importante el 16 entre Barcelona y Paris Saint-Germain. Creo que después de ese partido voy a tener que hacer un resumen importante para ustedes que van a esperar para explicar
musical también se puede encontrar eso en Facebook a Jonah Fox, que va a estar aportando ese partido si es posible. Muchas gracias a todos los que están viendo eso hoy día y todos los que van a verlo también. Ese video lo pido por favor, lo pido que comparte con todos para que todos puedan verlo. No olviden dejar su like a ese video y también compartirle a todos. Muchas gracias siempre Jonah Fox aquí. Y también si quieren, tienen que buscar al carnaval de Haití porque están en el momento de carnaval. Y feliz carnaval a Haití también. Muchas gracias. No olviden compartir, mis amiguitos. Un abrazo. Saludos a todo el mundo. Les nord, les sud, l'est et l'ouest. Parmi les amis, nous partager vidéo ça et nous fait tout bagaille nous déjà. Dans l'autre vidéo, on a toujours une petite vidéo nous en créole, mais il faut nous montrer que nous remettons ça qu'a fait là. Merci à tous. Ciao. Espace, vous les dire.